Como les habíamos dicho, ahora sí vamos a arrancar con una nueva serie que obviamente tiene que ver con... vamos a seguir con el hilo de oro de lo que se venía hablando, enseñando. De hecho lo estuvieron haciendo muy bien en las redes sociales los chicos, con los vivos de los sábados. Estuvimos escuchando muchas sesiones espectaculares de todos los que estuvieron hablando acerca de discipulado. La pastora dio mensajes muy buenos que, bueno, los pueden encontrar también en nuestras redes sociales, ¿no? En el Facebook de la pastora Karina Zarini, en la página de YouTube, que es Cristo en Nosotros Oficial. Bueno, pueden revivir fragmentos o momentos de lo que se estuvo enseñando, pero ahora vamos a comenzar con una nueva serie que yo tuve el agrado de titular Involucrados. Y surgió del vivo del sábado, que lo escuché que hablaba Gustavo y hablaba de estar involucrados. Y yo dije, ese es el título para mi serie, porque yo ya tenía un subtítulo, pero me faltaba el título. Así que vamos a arrancar con una serie que se llama Involucrados. Decirle que tenés al lado, involucrados. O preguntale así, preguntale, ¿estás involucrada? ¿Estás involucrado? No en un mover religioso, no en un movimiento religioso. Preguntale de vuelta, ¿estás involucrada en los intereses de Cristo? ¿Estás involucrado en la obra de Cristo, en lo que Cristo está haciendo en este tiempo, en esta generación? Algunos no se quieren ni mirar porque no salen de pensar en la casa, el auto, la buena, la ropa, comer bien y ostentar. Y bueno, lamentablemente el mundo todavía sigue estando en esa parte no renovada de nosotros, pero el Espíritu Santo va a ir en contra de todo eso. ¿Cuánto dicen amén? Al menos en mi experiencia. Él trabaja con esas cosas en mi persona. Porque ¿quién no? ¿Quién no se encuentra desenfocado muchas veces? ¿Quién no se encuentra más que siguiendo a Cristo, siguiendo cosas? ¿Quién no se encuentra muchas veces como creyente más que vivir, no solo para nosotros y nuestra familia, sino vivir para la generación, porque hay un propósito por el cual existimos, más que vivir también para beneficio de los demás, solamente vivir para nosotros mismos? ¿A quién no le pasa muchas veces encontrarse así? Pero quiero decirte algo, el Espíritu Santo tomó un compromiso de vivir dentro tuyo y de vivir dentro mío para formar el carácter de Cristo y no va a parar hasta lograrlo. ¿Cuánto dicen amén y le dan un aplauso fuerte al Señor? Porque es una promesa extraordinaria, no vas a tener que hacer ningún esfuerzo, Él lo va a hacer porque vos ya estás en Cristo, estás colaborando con Él. O sea que cuanto más rápido te saques tu molestia, tu enojo, cuanto más rápido vos te cedas al Espíritu Santo, más fácil va a ser el asunto. Mucho más fácil. Y si me pongo en terco y no colaboro con el Espíritu Santo, y nada, no pasa nada. Pero el que pierde, ¿quién es? ¿Dios deja de ser Dios porque vos no querés involucrarte en las cosas de Cristo? ¿Dios pierde satisfacción porque vos sos indiferente a Él? No, el que pierde es uno mismo, porque uno es el eterno necesitado de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Podemos ser humildes en esta mañana y sinceros y reconocer que muchas veces nosotros somos indiferentes a Dios, indiferentes a sus intereses, pero lo bueno y lo que puedo percibir es de que la fidelidad de Dios no va a ser obstaculizada, ¿sí? Nadie va a parar la fidelidad de Dios hacia tu vida y hacia la mía. Y el que prometió hacer una obra la va a perfeccionar ¿hasta qué día? Hasta el día de Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Así que hay esperanza para nosotros a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestra forma de pensar muchas veces, a pesar de que somos seguidores de muchas cosas, pero muchas veces no somos seguidores de Cristo o de los propósitos de Cristo. Pero el Espíritu Santo va a honrar a Cristo, así que te quiero anticipar, si sos creyente nacido de nuevo, el Espíritu Santo va a trabajar no para tus ambiciones y las mías, sino que va a trabajar para lo que ambiciona el corazón de Cristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dale un aplauso fuerte al Señor si estás, aunque sea por fe.
Gracias, Espíritu Santo. Mi mente no quiere eso. Mi mente no quiere eso. Mi mente quiere estar en mi propio materialismo capitalista. Bueno, ahí no estoy haciendo política, ni socialismo ni capitalismo, pero sí, por ahí mi mente apunta porque se quiere sentir segura y apunta solamente para vivir para mí mismo, pero tengo un llamado de parte del corazón de Dios para vivir también para mi familia, pero también para la generación. Vivir para la iglesia, para el cuerpo de Cristo y para la generación, para el mundo, porque tenemos un llamado mundial en materia de discipulado. ¿Cuánto dicen amén? Y esa es la palabra que quiero leer en Mateo 28:19, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea que, ¿cuál es el escenario para discipular? Todas las naciones. Y yo no espero que se te despierte un interés por ir a hacer discípulos a África. O muchos dicen, voy a ir a aprender. Vieron que está de moda no solo el inglés, el ruso, sino que también está muy de moda el chino. Y muchos dicen, voy a estudiar chino porque quiero ir a hacer discípulos a China. Mínimo hagámonos amigos, primeramente hagámonos amigos del dueño del supermercado chino de la vuelta de casa. Mínimo evangelicemos primero a ese vecino, ¿no? Mínimo empecemos por los vecinos, por la gente que circula por nuestro territorio, por algunos parientes, por nuestro entorno, por donde nos movemos. Y sí, y después no les voy a decir que no. ¿El límite cuál es? El límite es el planeta entero. Es decir, donde no haya más territorio en el planeta, ese será el límite. Pero tenemos un llamado, fíjense, cada generación tiene un llamado a ser responsable por su generación. Cada generación de creyentes es responsable de ser, ¿sí?, de hacerse cargo de su generación. ¿Cuántos están haciendo cargo de su generación? Muy bien, uno por allá. Gloria a Dios por esa que está comprometida, involucrada. ¿Cuántos están involucrados? No levante la mano, no levante la mano. Vamos a salir todos involucrados, pero no levantemos la mano, seamos humildes. Pero quiero decirte algo. Del momento que vos aceptaste a Jesús en tu corazón, vieron que uno acepta a Jesús en el corazón y luego se va enterando de lo que hizo. Uno acepta a Jesús en el corazón, pero después se va enterando de que hay una misión, de que hay una tarea, ¿cierto? Que no solo viene la nueva vida, la bendición, sino que también Dios no solo te da una nueva vida, una nueva naturaleza, la vida eterna, la bendición, sino que también te da una responsabilidad. Uno se va enterando. Así que si te estás enterando en esta mañana, quiero decirte de que esa responsabilidad que Dios tiene para darte va a llenar tu vida de sentido, de significado, de un motivo profundo. Vas a tener un porqué, una razón para levantarte con alegría cada mañana. Porque vas a saber que sos útil a toda persona que se acerque a tu vida. O vas a ser de bendición y de felicidad a todo aquel al que vos te acerques a su vida. Porque si la montaña no viene, ¿quién tiene que ir a la montaña? Nosotros. Vamos bien más o menos por ahí. Pero entonces quiero enfatizar en este texto bíblico: id y haced discípulos. Id. Ese id es un verbo, ¿no? Es una acción. Id significa ir. Ir significa yendo. Yendo por las naciones, hagan discípulos. Ahora fíjense de que no dice, andá hasta un lugar, elegí un país, o andá hasta un lugar, o conocí una familia, y pasá tu vida discipulando a esa familia. No dice quédate mucho tiempo, porque si dice yendo, dice, fíjense, vamos a leerlo de vuelta. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Id por todo el mundo, predicad el Evangelio. Dice que yendo por todo el mundo, prediquemos el Evangelio y hagamos discípulos. Ahora, si tengo que ir por todo el mundo, tengo que hacer rápido, porque si no, no llego. Menos en la época que fue dada esta palabra, donde no había aviones,
donde un viaje de una ciudad a otra en la misma nación, hablábamos de muchos días. O sea que la propuesta de Jesús es un evangelismo y un discipulado explosivo, donde no tomes tanto tiempo en llevar de la inmadurez a la madurez a un nuevo creyente. Y hay veces que como que queremos estar discipulando a la misma gente la queremos estar discipulando 30, 40 años. Y el Espíritu Santo te dice, yo te dije yendo por todos lados, te dije yendo por todas las naciones, te dije que, es decir, sí, si vemos en el Nuevo Testamento, a veces el apóstol Pablo se quedaba 2 años en un lugar, 3 años en el otro, 1 año en el otro, se quedaba periodos de tiempo, y enseguida iba a ser más discípulos, ¿Cuántos dicen amén? Así que si ya hace 5 o 10 años que estás evangelizando, queriendo salvar, predicarle el evangelio 1.000 millones de veces a la misma gente, o estás queriendo hacer de gente que no quiere, porque hay gente que no quiere ser discipulada y vos estás ahí queriendo que ellos sean tus discípulos, pero no quieren, es hora de que comiences a caminar. Es hora de que empecemos a practicar el verbo ir, el yendo. Entonces, fíjense en que yendo por todo el mundo, por todas las naciones, dice, para algo. Es decir, si yo voy a ir a donde está la gente, porque el yendo no es ir a las naciones, es ir a donde sea para ir hacia la gente. Ir a donde está la gente. Pregunta técnica. ¿Hay gente donde vivimos nosotros? Es decir, ¿hay gente a la que podemos ir? Ahora en la serie vamos a ver algunas formas de cómo podemos ir a la gente que no conocemos. Porque la gente que te conoce por ella escuchó del Evangelio y ya lo rechazó. Entonces tenés que ir, es yendo, es viviendo, es yendo a la gente llevándole el Evangelio, las buenas noticias, y los que creen, hacer los discípulos. Yendo, en movimiento, yendo. Pero ese yendo hacia donde está la gente tiene un propósito. De repente puede ser que acá surja una persona de que tenga la posibilidad de viajar por muchos lugares, va a ir, no sé, a Brasil, va a ir a Estados Unidos, va a ir a Perú, va a ir a Chile, va a ir a lugares, pero ese ir va a ser con un propósito. Voy para predicar las buenas noticias y a ver si puedo hacer discípulos. Siempre es intencional. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vieron lo que es el diseño de Dios? El plan de Dios es extraordinario. Es extraordinario. Y ahora sí, decirle al que tenés al lado, sos la estrategia de Dios para esta generación. Muchos dicen la estrategia será hacer campañas, repartir trataditos, predicar 1 a 1. ¿Cuál será la estrategia? Vamos a la radio, agarramos las redes sociales. Mire, yo le digo algo, hagamos todo. El Evangelio es digno que usemos todos los medios y todas las herramientas habidas y por haber. Pero la verdadera estrategia sos vos y soy yo. El instrumento en las manos de Dios sos vos y soy yo. Y eso es una buena noticia. ¿Cuántos le dan un aplauso y le dan gracias a Dios porque cuando los formó en Cristo Jesús, los creó para buenas obras? Cuando fueron creados en Cristo Jesús, fueron creados y diseñados para ser instrumentos de honor y de gloria de Cristo, del Rey de Reyes. Es como que te creó el Espíritu Santo en Cristo Jesús, naciste de nuevo, te creó con una nueva naturaleza, te hizo ser una nueva criatura para buenas obras. ¿Para qué? Para las obras de la fe, de la gracia, para las obras de la misión. Es como que te creó con una capacidad tan extraordinaria, con habilidades tan sobrenaturales, es más, con la vida de Dios dentro, ¿no? Con dones, talentos, habilidades, te creó con un potencial, pero no solo con un potencial, sino con habilidades ya formadas y desarrolladas por el discipulado,
que sos un instrumento extraordinario para revolucionar a tu generación con las buenas noticias de Jesús y con el amor de Dios. Tenés una ametralladora del amor de Dios para hacer una revolución. ¿Cuántos se sentían así? O por ahí no te estás enterando, ¿no? De que eras la estrategia de Dios para esta generación. Y de que Dios te consideró, wow, te dio gran valor. Porque es como que Él cuando pensó en vos y te creó de nuevo en Cristo, el Espíritu Santo te creó de nuevo en Cristo, wow, lo que Él hizo es bueno y capaz de ser usado por Él. Y Él dijo, con vos yo voy a conquistar la generación. Es extraordinario, nada más que tu mente todavía no se enteró por ahí. Y se está enterando en esta mañana. El alma necesita enterarse lo que somos en Cristo ahora. Lo que podemos y lo que tenemos. Y quiero decirte algo, no te sorprenda si se empiezan a activar dones del Espíritu Santo en tu vida a partir de mensajes como estos. Empiezan a suceder cosas, te empieza a sanar la gente, empiezan a haber señales que son una demostración para la gente que escucha las cosas buenas que tenemos para decir acerca de lo que Jesús hizo. Qué bueno, ¿no? Entonces, ir, ¿no? El ir, el yendo, ¿no? Es para hacer, es voy porque tengo que hacer algo. Vengo, yo puse ahí tipo como en neutro, lo dije, ¿no? O me estoy yendo de la cámara. Yo lo hice como neutro, como diciendo, voy hasta ti porque tengo que hacer algo. No es que me conecto con la gente simplemente para formar un club de amigos o un nuevo gremio. No, voy hacia ti porque tengo que hacer algo con tu vida. Tengo que darte unas noticias, necesito que te enteres de algo que Jesús hizo. Y cuando la gente pueda aceptar a Jesús en el corazón, tenga un encuentro con Jesús y pueda nacer de nuevo, una vez que la gente nace de nuevo, sigue la tarea. Hay una tarea. Y la tarea es involucrarse con esa persona. ¿Hasta cuándo? Hasta que aprenda a vivir la vida de fe. Hasta que aprenda a vivir la vida de fe, hasta que aprenda el servicio cristiano, a servir a otros, hasta que aprenda a él mismo ahora a dar las buenas noticias como se las compartieron a él, y es más, hasta el punto que él tenga ya las habilidades, tenga un entrenamiento y tenga las habilidades para replicar lo que hizo su discipulador con él. Lo que hizo mi discipulador, ya estoy entrenado para hacer eso que vi hacer a mi discipulador conmigo. Y acá aparece 1 Corintios 11:1 que dijo el apóstol Pablo, sean imitadores ¿de quién? Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahora, para imitar a tu discipulador, él le decía a sus discípulos, imítenme, sean imitadores de mí. Para imitar a tu discipulador, es necesario pasar tiempo con él. La única forma que tengo yo, la única posibilidad que tengo de poder imitar a mi discipulador es si yo puedo compartir parte de la vida de mi discipulador. Si yo paso tiempo con él, como con él, tenemos experiencias juntos, pasar tiempo con él, vivir parte de la vida con él. Por ahí no voy a vivir 10 años con él, porque él tiene que seguir yendo por las naciones, predicando el evangelio y haciendo más discípulos. Así que decirle al que tenés al lado, no sos la última Coca-Cola del desierto. En algún momento tus discipuladores van a tener que ir a buscar a otra gente también, porque el mundo es grande. Así que, bueno, ahora decile, aprovechá el tiempo de provisión y de gracia donde Dios asignó personas para que te ayuden y te entrenen. Aprovechá porque no va a ser para siempre. Antes vivíamos prácticamente juntos, ¿o no? Con la pastora Karina, con Nay, hasta que vino uno que se la llevó. No, pero después la necesidad de las otras personas hace que uno ya no pase tanto tiempo. ¿Sí o no?
Antes nos usaba el shampoo. Bueno, pero hay que ir en búsqueda de otra gente que se está sufriendo, que tiene necesidad, que necesita ser salvada, que necesita ser entrenada, que su vida necesita un cambio, una transformación. Hay gente que está sufriendo demasiado y nosotros no nos podemos dar el lujo de no ir hacia ellos, porque tenemos la solución, que se llama Cristo. La gente necesita amor y nosotros tenemos el amor para que ellos necesitan. Es decir, tenemos encapsulado dentro nuestro al Dios que es amor, el amor. Y se lo queremos impartir a través del Evangelio a la gente. Y pasar tiempo con ellos hasta que, siendo ellos discípulos que se comprometen con nosotros a voluntad, pasado un buen tiempo, el que sea necesario, lleguen a un estado en el que ellos ya estén listos como para vivir la vida de fe, entender la gracia de Dios, comunicar las buenas noticias de Jesús a otros y replicar lo que hicimos nosotros con ellos, buscar discípulos también, ir a la gente para encontrar potenciales discípulos y comenzar a trabajar en la formación de esos nuevos creyentes para convertirlos en discípulos, en hijos maduros, capaces de replicar lo mismo. Así que sed imitadores. Así que todo aquel que tenga un llamado, una invitación de Dios a ser un discipulador, tiene que saber que le va a tener que decir a sus discípulos: imítenme. Ahora la pregunta ¿es bueno o malo que te imiten? Al ver tu vida, al estar cerca tuyo, ¿qué van a ver? ¿Van a ver pasión por Jesús? ¿Van a ver compromiso? ¿Van a ver que estás prendido fuego? ¿Que amás la palabra? ¿Que sos humilde y servicial? ¿Que estás involucrado con los intereses del corazón de Cristo? ¿O que andas un poco en la tuya? Ahí el pastor Pablo se empieza a poner medio... Esa es la parte exhortativa que tiene que usar un pastor, ¿sí o no? Exhortar no es retar a la gente. ¿Cuántos saben eso? Exhortar significa confrontar con la palabra conceptos, ideas y fortalezas que son erróneas y que no son de Dios. Es decir, uno va en contra de pensamientos erróneos y que no son de Dios, pero no va en contra de la gente. Pero la palabra nos confronta, ¿o no? La palabra nos confronta. Y miren, involucrarse es participar en la vida de alguien. Es hacerse parte del proceso de consolidación y formación de una persona, de un nuevo creyente, hasta que aprenda a caminar la vida de fe y la vida de servicio natural a los demás. Discipular para que discipulen, es lo que venimos hablando, es comprometerse. Estar involucrados, ¿qué es estar involucrados? Es que estamos comprometidos en amor y fe con la tarea de Cristo de hacer discípulos, de participar del tiempo de formación y maduración de un creyente hasta que éste sepa anunciar a Cristo y participar del discipulado a otros. Es todo lo que venimos hablando, ¿sí? Entonces, un discípulo, ¿qué es un discípulo? Porque por ahí uno dice, soy un discípulo, pero por ahí, ahora después vamos a ir viendo en las distintas sesiones que vamos a tener, desafíos, porque este es el título, desafíos del discípulo en la nueva generación. Por ahí vos decís, yo soy un discípulo, y vamos a ver los desafíos, a ver si nosotros estamos caminando de un modo que nos convierte en discípulos. Es decir, que estamos en el diseño bíblico de lo que es un discípulo. Pero básico, así como introducción, un discípulo es un creyente que aceptó seguir y colaborar voluntariamente con un mentor, con un discipulador, en cuanto a su formación o entrenamiento en el conocimiento de Cristo y en su plan en la tierra. Es alguien que es entrenable. Decirle al que tenés al lado, ¿sos entrenable? Es alguien que a voluntad decide seguir y colaborar con un discipulador, con un mentor, con un creyente de más tiempo, que ya tiene un buen tiempo en las cosas del Señor y que ya
logró una madurez en ciertas esferas básicas de su vida, entonces puede ayudarnos. Nos podemos poner bajo la contención de esa persona para que nos enseñe, para que nos ayude, para poder verlo vivir la fe. Entonces nos contagiamos de la fe de esa persona, nos enseña, nos explica, hay un vínculo de amor, de afectividad, comunión, comemos juntos, lo veo en acción y aprendo. Lo puedo imitar, estoy lo suficientemente cerca, pero tengo que querer estar lo suficientemente cerca de un entrenador. Tengo que tomar un compromiso, ¿sí? Un jugador de fútbol tiene que firmar un contrato, tomar un compromiso con el club y después con el entrenador. Y someterse voluntariamente a un proceso de entrenamiento que lo va a beneficiar para ser un mejor jugador y para saber trabajar mejor en equipo. ¿Y qué va a suceder? Trabajo en equipo, mejora continua. Porque en Cristo es todo corporativo, porque somos un cuerpo, una familia. Y somos entrenados personalmente y colectivamente. ¿Para qué? Para funcionar en esta generación como un equipo que está mejorando continuamente. Entonces, un discípulo no es alguien que está obligado. No es alguien que está obligado, presionado, amenazado. Mirá, si vos no sos fiel, te va a agarrar la langosta, el saltón y el revoltón y vas a quedar en la pobreza. Pues le sacamos versículos del Antiguo Testamento, ¿no? Es decir, cuando digo Antiguo Testamento me refiero al Antiguo Pacto. Palabras fuera, maldiciones fuera de pacto. No. Un discípulo es alguien que tuvo un encuentro con Jesús y está enamorado, está desarmado por tanto amor, por tanta bondad, por tanta gracia, por tanta misericordia. Un discípulo es alguien que tuvo una experiencia que ya va a vivir el resto de su vida en base a ese golpe tremendo. Va a vivir toda su vida en base a esa experiencia brutal que tuvo con Dios. Ya no podés vivir de otra manera porque fue tan fuerte el impacto de la experiencia que toda tu vida la vas a vivir en base a esa primera experiencia de tu encuentro con Jesús. Entonces voluntariamente decidís ponerte bajo la contención de un entrenador o varios entrenadores, discipuladores, ¿para qué? Para que Cristo, el carácter de Cristo sea formado en vos, para que aprendas a vivir en fe y para que aprendas la hermosura del servicio a los demás. Amar a los demás a través de servirles. ¿Cómo les sirvo? Bueno, contándoles las cosas que hizo Jesús, enseñándoles acerca del conocimiento de Dios, ayudándolos en cosas cotidianas. Es decir, formando, entrenando a alguien. Entonces, todo un proceso. No se puede hacer en microondas un discípulo. Hay que pasar tiempo. Quedó ese concepto, creo que quedó claro, ¿no? Hay que pasar tiempo. Tiempo de calidad. No tiempo religioso, tiempo de calidad. Tiempo real, genuino, de amor. Donde Cristo, la esencia de Cristo sea lo que gobierne. El amor genuino, la fe genuina. Porque alguien te puede ver en las prácticas religiosas, pero eso no va a ser digno de imitar. Porque por ahí te ven las prácticas religiosas adecuadas o apropiadas, pero después en tu casa te ve pelear con tu mujer, te ve patear el perro, te ve que sos quejoso, que no disfrutas la vida, vivís insatisfecho. Entonces eso no es una buena influencia de un discipulador para un discípulo. Entonces, somos discípulos y hay desafíos para el discípulo de la nueva generación y hay desafíos para el discipulador de la nueva generación. Y es un poco lo que vamos a ver en las próximas sesiones. Y voy a terminar simplemente con una anécdota. A ver la hora, ¿cómo estamos? Bien, vamos a terminar con esta anécdota cortita. ¿Cuántos quieren saber un poquito antes de irnos
cómo fue mi historia, que tiene un lado triste y un lado feliz, de cómo tuve mi encuentro con Jesús. Cortito lo voy a hacer. Perdón. ¿Me alejo? Me olvido. Bueno, yo tenía 17 años, venía escuchando un poco, parecía como que muchos amigos se convertían al cristianismo, me hablaban, pero obviamente yo, como muchos de ustedes, como le habrá pasado a muchos de ustedes, no quería saber nada. Para mí era como un fanatismo, era algo no sé qué. Pero la cuestión es de que yo a los 17 años me encontraba en un estado en el que prácticamente me pesaba vivir y no sabía por qué. Porque tenía una familia donde no tenía padres, que por ahí no tuve que enfrentar como adolescente por ahí la separación de mis padres, económicamente, digamos, había una mínima estabilidad, no digo que éramos ricos, pero como que el trabajo estaba. Y cuando vos te pones a pensar, no hay tantos motivos como para estar mal. Sin embargo, algo me pasaba adentro. No tenía que ver con las condiciones externas, sino con algo interno, del corazón. Me pesaba vivir, no sé por qué experimentaba tanta angustia, no disfrutaba, no me sentía satisfecho con mi vida, no sé, complejos, un cóctel de un montón de cosas que no disfrutaba nada de mi juventud. En eso tengo un encuentro con Jesús porque uno de mis amigos de la infancia se había convertido a Cristo, entonces me empezó a contar las cosas buenas que Jesús había hecho. Bueno, lo escuchaba, a veces lo cargaba, bueno, cosas. Un día me prestó una música en inglés de una banda de hard rock, no sé qué era, pero la cuestión que había un tema que era más tipo una balada de rock, y yo sabía que hablaba del amor de Dios. Y estaba solo en mi cuarto, solo escuchando eso con un Walkman en un cassette. No le quiero decir en qué año fue eso. Y tuve un encuentro con el amor de Dios, una experiencia con el amor de Dios solo. No había alguien manipulando mi mente, no había alguien poniéndome un arma en la cabeza, no había alguien ofreciéndome una nueva religión. Fue una experiencia personal, propia. Dios se hizo presente sin verlo, Dios se hizo presente, una experiencia con Él. Resulta que imagínate, cuando yo tengo esa experiencia siento por primera vez ganas de vivir, siento satisfacción, siento que me siento amado. En un segundo sentí todo, tuve todo lo que no tenía. Olvídate, salí desesperado a contarle lo que me había pasado al chico que me prestó el cassette, al que tanto caminando juntos, yendo para la escuela y viniendo, en el yendo me predicaba. Y claro, y no lo tomó tanto como, wow, qué tremendo, bueno, qué lindo, me felicitó, qué bueno, qué sé yo, qué pum, pum, pam. Pero después me sentí abandonado por él. ¿Por qué? Porque no tenía la capacidad de ser un discipulador. Me sentí, no digo que era huérfano, porque ya era hijo. Una vez que nacés de nuevo ya sos hijo, sos hija. No existe eso de que sos huérfano. ¿Vieron que hay algunos mensajes así como, no, si naciste de nuevo sos hijo o no sos hijo? Porque se da la adopción. Sos hijo. Pero aunque seas hijo, podés sentirte como huérfano. Porque no hay nadie que te abrace, que te contenga, que, digamos, dentro del cuerpo de Cristo te sentís como abandonado. Es más, yo ni siquiera estaba dentro del cuerpo de Cristo porque fue una experiencia que me pasó sin conocer la iglesia. Entonces yo le comentaba y todo, yo lo que esperaba era más relación con él, porque yo quería saber, quería aprender, quería saber qué es lo que me pasó. Pero como él no fue discipulado, no tenía la capacidad de discipular a otros. Pero decirle al que tenés al lado, pero el cuerpo de Cristo tiene toda la provisión para nuestras vidas. En el cuerpo de Cristo hay todo. Dios te va a hacer provisión de lo que necesitas, cualquiera sea el momento de tu vida que sea. Y Él tiene provisión de discipuladores. Y bueno, ¿quién apareció
conocí otro muchacho que era llamativo en el secundario porque se metía en el centro de estudiantes, se involucraba en cosas, como que quería beneficiar a los demás, a los alumnos, llamaba la atención. Cuando lo conozco, hablo con él, era creyente. Y me hice amigo, y ese sí, como vivía cerca, íbamos y veníamos, y venía a mi casa y se involucró conmigo. Resulta que Dios le había hablado, si querés un amigo en el cuerpo de Cristo, anda a buscarlo, le dijo. Tenés que hacer discípulos. Entonces se me pegó. Y les quiero reconocer que no sé si yo era digno de ese discipulador. Porque uno cuando es nuevito es terco. Y es como que, sí, después haces lo que querés. ¿Vieron esa? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero se pegó. Y venía a mi casa y me llevaba a la de él, y cuando yo me di cuenta de su situación de vida, pues me estoy refiriendo al hermano de quien después sería mi esposa. Miren si Dios no hace provisión. Y me llevó a la casa y conocí a Karina y dije, acá está la provisión de Dios. Dios en su cuerpo tiene provisión para todo lo que necesitamos. ¿Cuánto dicen amén? Dale un aplauso fuerte al Señor si crees que es así. Pero resulta que yo después me voy enterando, obvio que me comprometí también con él, ¿no? Lo dejé participar de mi vida, lo dejé que me disipule, porque yo tuve una experiencia tan fuerte que yo necesitaba saber más, necesitaba entender más, quería más de eso, más de ese amor, más de Dios, de la presencia de Dios. Entonces yo tomé un compromiso con él, pero él había tomado un compromiso conmigo. Muchas veces estaba medio triste o bajoneado porque cuando uno es nuevo, ¿no? Todavía las crisis emocionales están, y escuchaba que golpeaban las manos en mi casa. ¿Quién era? El involucrado. Alguien involucrado conmigo en amor, desinteresado. ¿Cuál es el interés para ayudarme? Si hoy vivimos en un mundo del sálvese quien pueda, donde cada cual está en su propio egoísmo. Y de repente yo cuando fui creciendo un poco más, porque tenía 17 años, después caminó conmigo varios años más esa persona. No es que me abandonó así, me soltó, me predicó a Cristo y me abandonó. Eso sentí con la primera persona que me evangelizó. Me evangelizó, yo nací de nuevo, pero no tenía la capacidad de ser como un papá para mí. O un hermano mayor que se involucre conmigo. Pero Dios hizo provisión. Entonces, después, cuando yo fui creciendo un poco más y dándome cuenta, claro, hoy con 43 años me doy cuenta que esta persona que se había involucrado conmigo no tenía la vida fácil en el momento que lo hizo. Porque a veces creemos que para ser discipuladores, bueno, Señor, yo voy a ser un discipulador, pero primero quiero tener el techito propio, quiero tener la casa, quiero tener el auto, porque hace frío para ir a visitar al nuevo creyente, al hermano, para ir a estar con él. No, venían de Córdoba, venían de que una denominación se apropió de su casa, del templo, quedaron con 7 hermanos. Este discipulador se quedó con 7 hermanos en la calle, con los padres en la calle. Tuvieron que salir a enfrentar la vida y por la fe, bueno, conseguir una propiedad, pero en un barrio de emergencia donde habían carencias. Y un día la pastora va a contar su testimonio, con criaturas que no sabes qué les vas a dar de comer. Entonces, y claro, y servía para que me disipule, porque no había plata para pagar un colectivo en ese momento. Entonces caminábamos hasta el secundario, volvíamos, pero ahí ves la fe. Alguien que está pasando el peor momento de su vida, donde perdieron su casa, donde están haciéndole frente a la vida en una situación extrema, donde tuviste que plantar una casita de madera así para salir adelante y creerle a Dios, porque lo único que puedes en ese momento es creerle a Dios. No sabes si vas a comer o no vas a comer, pero aún en medio de ese cuadro catastrófico y trágico en el que yo lo pude ver, pero lo veía en fe. Pude ser imitador de Él. ¿Por qué permanecí más de 20 años en Cristo? Porque yo tuve a quien imitar. La permanencia de gente que, no sé, cosas de la vida que le pasó una aplanadora por arriba, pero ahí estaba la fe sacándolos adelante.
revirtiendo toda situación, levantándonos de los dolores más insoportables que el ser humano puede sentir. Que vos decís, esto ningún ser humano puede soportar esto, como la pérdida de una hija que le tocó vivir a él. Y de ahí la fe haciendo una obra milagrosa, porque es milagroso que sigas adelante después de cosas tremendas, tan tremendas. La fe da resultado. ¿Cuánto dicen amén? Cristo da resultado, la palabra da resultado. El tener a alguien que te esté ayudando en los momentos difíciles de tu vida da resultado. Eso va a hacer que vos después puedas hacer lo mismo en amor y compasión por otros. ¿Sabés cuánta gente hay que está pasando cosas similares que vos pasaste? Y que vos sos un tesoro en las manos de Dios para ir en búsqueda de esa gente. Y alguien se involucró. Pero hoy es año 2021, septiembre, ya cerca de septiembre. Y decirle al que tenés al lado, ahora te toca a vos. Si estás en un momento de discipular, nos tenemos que involucrar. Y si todavía tenés que estar en un proceso más de discipulado, comprometete con los discipuladores que tenés a la mano. Dejate entrenar, dejate discipular, involucrate voluntariamente, apasionate, prendete fuego, aprende lo que te falta, preguntá. Donde hay lugares de juntada y de comunión, metete, reunite, no te aísles, porque vas a perder tiempo, mucho tiempo valioso de tu vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Entonces esa persona, para terminar, me consideró lo suficientemente valioso como para dedicarme parte de su vida, para involucrarse, para meterse en mi mundo y en mi vida. Entonces, ¿qué tiene que hacer un discípulo? ¿Cuántos discípulos hay en este lugar? Todos. Todo el que nació nuevo es discípulo, porque ese es el diseño de Dios. Pero vos tenés que permitir que un discipulador o los discipuladores, permitirles ser parte de tu vida. No estoy diciendo que te invadan. Si alguien te quiere invadir, échale flea. Hermano, no. Tampoco es que vengan a pasar el día entero. Todos los días te vienen a visitar sin avisarte, sin nada. No es una invasión, pero es permitirle que alguien esté en los momentos justos en tu vida. Un ser humano tiene su vida, un discipulador tiene su vida también. Pero si esa persona tiene el amor para querer estar en algunos momentos claves de tu vida, sea de dolor o de alegría, permití que esas personas estén. Permití que te enseñen, que te entrenen, que dejate amar. Amén. Padre, en el nombre